A ver, chicos, vamos a leer el sílabus de la materia, la teoría y la práctica de la enseñanza del entrenamiento y la natación, ¿sí? Entonces, este está comprendido de 40 horas, donde van a tener temas teóricos y también prácticos a nivel de grupos que ustedes van a desarrollar durante las clases y van a exponer de acuerdo a la investigación que ustedes vayan desarrollando. ¿Qué vamos a ver? Características y análisis de la técnica de los nadadores, élites, habilidades y manejo de la enseñanza en la natación, métodos de entrenamiento en la natación, desarrollo y orientación de actividades en la natación, métodos de investigación, entrenamiento técnico y físico, entrenamiento previo a la natación, técnica de entrenamiento en la natación y gestión de equipos en la natación. Dentro de esto, vemos en las unidades básicas o los temas, las temáticas son natación, etapas y fases de formación. Sí, vamos a ver las 4 técnicas de nado. Después también van a hacer un proceso de investigación con respecto a las salidas y a las vueltas. Y la vamos a llevar a la exposición para que ustedes puedan familiarizarse más con los contenidos. Técnica y característica de los estilos. Vamos a ver habilidades de la enseñanza de la natación y la gestión que hacen ustedes como si fueran dirigentes. También vamos a ver perfil ideal del entrenador de natación, técnica y análisis de los nadadores élites, control y ritmo en la natación. Aquí vamos a utilizar mucho la tecnología que ahora viene a la par con todo lo que es la enseñanza y todo lo que es el deporte. Ya vemos en las diferentes técnicas ya el manejo de software, tablas estadísticas y muchos implementos donde ustedes pueden grabar al nadador dentro y fuera del agua para poder después controlar, ¿no? Métodos de entrenamiento en la natación, van a haber diferentes tipos de planificación, vamos a hacer un macrociclo, ¿sí? Después vamos a hacer una sesión de entrenamiento que después la vamos a exponer, también vamos a ver el entrenamiento técnico y físico para la natación. Y aquí en el sílabo ustedes van a encontrar las diferentes bibliografías que se utilizaron justamente para elaborar los contenidos, ¿sí? Entonces, ahora vamos a comenzar justamente. Recuerden, chicos, cuando ustedes pidan la mano o cualquier tema que ustedes me estén apoyando en lectura, siempre pueden comenzar con su nombre para yo tenerles en cuenta, más aún porque acuérdense que también es la participación y que necesito que se comiencen a soltar. Si ya van a defender su tema de investigación, es importante que comiencen a hablar con soltura, se vayan practicando, ¿sí? Y si ustedes inclusive, porque vamos a poner ejemplos con respecto a la natación y si quieren hacer la comparación actualmente con su deporte, no hay ningún problema, también pueden exponerlo. Entonces, vamos a comenzar. ¿De dónde se origina la natación? No sé quién puede leer esto y puede observar y con respecto a esta diapositiva, ¿de dónde creen que surge la natación? Pues sabrán que es uno de los deportes más antiguos, ¿no? Entonces, a ver, Angie Zambrano, ¿me ayuda con la lectura y que puede entender con estas gráficas, por favor? Bien, dice, el origen de la natación es ancestral y se tiene prueba de ello gracias a los estudios sobre las más antiguas civilizaciones. La natación tiene registros que datan de hace al menos 7.000 años, con pinturas de la edad de piedra que muestran personas nadando. Y bueno, sí, se ven en las imágenes aquí en los gráficos que hay personas como que con ropa, aunque tienen ropa larga, o así se aprecia, están haciendo los gestos de natación. Ya. Ahí puede también abordar, podría decir Angie, que también, no te, acuérdate que era una forma de cazar, de sobrevivencia, ¿sí? La gente inclusive antes caminaba o nadaba para desplazarse de una ciudad a otra. Entonces, todo esto viene justamente desde el origen de las más antiguas civilizaciones para la caza, para el desplazamiento, para la sobrevivencia, también cuando había guerras. Entonces, la natación oficialmente
O sea, tiene muchos años. Después de eso ya vemos la natación como deporte, ¿sí? Pero vemos que la natación ha existido siempre, ¿sí? También como el atletismo. Entonces, es un deporte que viene desde las más antiguas civilizaciones. Muchas gracias, Angie. Mm. A ver, ¿alguien me había alzado la mano por ahí? Sí, fui yo, pero ya la Dale, bajé. Muchas gracias. dale, Mónica. Puedes leer esta, por favor. Muchas Ah, gracias. con gusto. Bueno, la natación es un deporte que consiste en el desplazamiento de una persona en el agua, utilizando solo los brazos y las piernas sin que ésta toque el suelo. Es regulada por la Federación Internacional de Natación, FINA, ahora conocida como World Aquatics. Aqua- Aquatics, perdón. La natación se ha practicado desde tiempos inmemoriales y ha sido una actividad esencial en diversas culturas, desde la antigüedad hasta la actualidad. Además, la natación es uno de los deportes más practicados a nivel mundial y forma parte de de las disciplinas olímpicas. Muchas gracias, Mónica. Bueno, justamente, y esto es una pregunta en el examen, ¿no? Recuerden que la natación ha ido evolucionando. Antes se le conocía como FINA y actualmente se le conoce como World Aquatics. Dentro del World Aquatics ya vamos a ver que es conformado por algunos deportes que se hacen en el medio acuático. Justamente lo que le comentaba al principio al compañero que exponía sobre, no recuerdo exactamente el nombre, pero de que se utilizaba la tabla de surfear, que por qué no era parte de justamente de la natación o de los deportes de surf, y él nos estaba comentando. Entonces, la World Aquatics abarca algunos deportes, ¿sí? Que lo vamos a ver ahora en esta diapositiva, ¿sí? Entonces, dentro de la World Aquatics se encuentra la natación, se encuentra el buceo, la natación de aguas abiertas, el waterpolo, natación artística y clavados en altura, ¿sí? Todo esto están dentro de la World Aquatics, que es la Federación Internacional que regula la natación, ¿sí? Todo esto de aquí, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, waterpolo es una disciplina que creo que se estuvo practicando un tiempo en Guayaquil, pero actualmente en Quito, en ninguna otra provincia se practica. Mientras que la natación artística, ya por ejemplo aquí en Quito tenemos uno o dos clubes que ya están en la práctica y en la enseñanza de la natación artística. Clavados de altura, yo creo que solo en las escuelas oficiales, en el ESMIL, en la escuela de policía, creo que ahí ellos practican un poquito más. Buceo, también vemos la práctica, pero no como un deporte específico. Vemos que inclusive, bueno, aquí en Quito, yo soy de Guayaquil, pero aquí en Quito sí hemos visto cursos de buceo. Las personas que viven en Galápagos deben tener más conocimiento. Si actualmente se está practicando buceo como deporte o solo como una distracción, como un tema turístico. Y natación de aguas abiertas, que también hemos tenido participación olímpica, ¿sí? En la natación hemos tenido nadadores de piscina y de aguas abiertas en participaciones olímpicas, ¿sí? Eso es importante conocer. Eso ya es como para conocimiento general, ustedes como profesionales. Alex Castillo, por favor, ¿me ayuda con la diapositiva? La natación es una práctica psicomotriz de carácter individual, caracterizada por la ejecución de acciones motrices. Tiene interacción directa con otros, donde intervienen procesos de coordinación, control corporal y percepción en el medio acuático. Desde el punto de vista técnico, consiste en el desplazamiento horizontal del cuerpo en el agua sin apoyo sólido mediante movimientos propulsivos coordinados. Es uno de los deportes más practicados a nivel mundial, con amplia aplicación en el ámbito educativo y formativo. Es importante justamente muchas gracias, lo que comenta Alex Castillo al final, en el ámbito educativo y formativo. Recordamos que el Ecuador está rodeado de agua. Tenemos océanos, tenemos mares, tenemos ríos y lagos, ¿sí? Actualmente en muchas escuelas ya de enseñanza y también vemos en las guarderías
ya se está vinculando la natación como una disciplina. Hay colegios, por ejemplo, aquí creo que eh, el colegio alemán tiene su propia piscina y entra dentro del ámbito educativo. Tienen que pasar la formación de la natación y todos los niños del colegio alemán tienen que aprender a nadar, ¿sí? Y ya está en el tema también de la formación estudiantil. Por ejemplo, en la SMIL, o COMIL, no sé cómo se llama, la de educación, enseñanza primaria y secundaria, también tienen piscina. También los estudiantes de los colegios ya tienen que practicar porque ciertos colegios está dentro de su pensum de estudio y educativo. Entonces es importante por el medio del país, por el tema educativo, que las personas aprendan a nadar, ¿sí? Eso es importante para todos ustedes como profesionales, ustedes como padres, como tíos, como madres, que todas las personas aprendan a nadar, ya que también es un modo de sobrevivencia y más aún si vivimos en un país rodeado de agua. Eso tienen que convencerse, todas las personas que estén rodeadas de agua tienen que aprender a nadar, porque si no puede haber algún percance. No sé si escucharon hace mucho tiempo, cuando todavía funcionaba y se podía nadar en el Yaguarcocha, una barcaza que se hundió y pereció gente ahí, justamente que no sabía nadar. Entonces es importante en Galápagos, que hay el compañero debe tener más conocimiento, una barcaza también ¿cómo se llama? Con turistas, también se hundió. Entonces, también hubo gente afectada, gente que se pudo defender. Entonces, es importante que en todos lugares donde exista agua, las personas aprendan a nadar. Ya que tiene que ser un tema y una política, si es uno de los deportes más practicados a nivel mundial. Todos lugares donde exista agua, las personas que estén en ese lugar tienen que saber nadar. Y si no saben nadar, tienen que tener una persona que esté observando en caso de alguna dificultad. Actualmente vemos que en las playas inclusive ya hay salvavidas. Antes no se veía, muy poco se conocía eso. Actualmente sí, en Salinas se ve bastante. En la época ¿cómo se llama? De bastante afluencia de la gente, vemos bastantes salvavidas en el mar, ya que ha habido también problemas, ¿no? Durante la práctica o durante que las personas se están bañando, que se meten mucho al mar y después no saben nadar y hay inconvenientes el momento. Después existen tragedias. Entonces es importante que ustedes como docentes y como padres y como seres humanos, que las personas que vayan a algún lugar acuático sepan nadar, ¿sí? La natación en los Juegos Olímpicos. La natación se incluyó en los Juegos Olímpicos modernos desde su inicio en 1896 en Atenas, con eventos para hombres y en 1912 para mujeres. Desde entonces ha crecido en popularidad y se han añadido numerosos estilos, como el estilo libre, espalda, pecho y mariposa, ¿sí? Recuerden que antes, y como todos los deportes, han ido evolucionando las técnicas de nado, ¿no? El primer estilo, el más conocido, era el libre, que es uno de los primeros estilos que se enseña durante la enseñanza, que eso ya lo vamos a ver más adelante. Etapas de iniciación en la natación. Esta fase, el objetivo de alfabetización acuática y de seguridad en la World Aquatics. La natación en el medio acuático comienza de 6 a 3 años. No sé si algunos le conocen también como estimulación temprana o la primera infancia, enfoque de familiarización y juegos con padres, ¿sí? La segunda infancia de 3 a 6 años, desarrollo de autonomía, burbujas y flotación básica. Y el tercer aspecto, fundamentos técnicos de 6 a 10 años. Se enseña la base de estilos y habilidades motrices. No sé si alguno de ustedes ha ido a una escuela del medio acuático de la primera infancia. No sé si han visto natación de bebés, alguno de ustedes ha tenido esa experiencia o podido observar o tiene conocimiento. ¿No han podido ver estas piscinas? Bueno, les comento, son piscinas pequeñas que tiene poca profundidad,
por lo general se dice la piscina chiquita. Todas las piscinas de concentración deportiva de Pichincha, de aquí de la capital, tienen la piscina semiolímpica de 25 metros y una piscina pequeña. Esta piscina pequeña, por lo general, tiene una temperatura alta, ya que entran bebés de 6 meses a 3 años acompañados de su padre. Y estas clases son con pocos niños, máximo 3 a 5 niños, ¿sí? Donde entra el padre, el bebé y el profesor que va guiando justamente la familiarización con el medio acuático, ¿sí? Vemos lugares más especializados que, por ejemplo, que son piscinas somatizadas donde no incluyen cloro, ya que los bebés por su piel, por su sensibilidad, pueden tener alguna afectación en la primera infancia. Entonces, para poderles nosotros llevar a este medio, tiene que ser una agua cálida, que esté óptima para los bebés. E inclusive hay pañales para los bebés cuando recién ellos comiencen en la primera infancia, ya que recuerden que ellos no controlan. Entonces es importante tener para este tipo de enseñanza, tener algunos aspectos importantes como la temperatura del agua, el cloro del agua y siempre que estén acompañados de sus padres, ¿sí? Ya que un bebé de 6 meses va a ser muy difícil que un profesor le pueda enseñar si no está en compañía de sus padres. Algo muy bonito porque ustedes ven bebés de menos de un año que ya aprenden a flotar, ¿sí? Entonces es bien simpática y bien bonita la enseñanza de bebés, pero también tiene que gustarte, porque el profesor siempre tiene que estar dentro del agua en esta primera etapa o primera fase de iniciación, ¿sí? Ahora vamos, Iván Marcelo Ordóñez, ¿me ayuda, por favor? Claro, profe. Fase de formación básica en natación. Las fases siguen un proceso progresivo entre las edades de 3 y 6 años por tres razones. Uno, mayor independencia de los niños. Dos, mayor sentido de la conducta en grupo. Tres, mejor comprensión de la enseñanza del profesor. En esta edad se exige y se acentúa la consolidación de las bases necesarias para la natación deportiva, es decir, se les proporciona a los niños los hábitos motores elementales para la vinculación en su paso posterior al deporte de alto rendimiento. ¿Qué podrías, no sé si tienes experiencia o has visto este tipo de enseñanza? ¿Alguien ha estado en cursos vacacionales o cuando ustedes eran chicos? No sé, Iván, si conoces algo sobre esto, has visto o has vivido, ¿no? Porque muchos de ustedes posiblemente en vacaciones sus papás los metían a la piscina para que aprendan a nadar. ¿Conoces algo, Bueno, Iván? no he tenido experiencia, pero sí he visto este tipo de formación. En el Colegio Mejía, aquí en Quito, también existe la piscina. El Colegio Mejía también tiene su piscina. Y hace unos 18 años atrás, más o menos, les veía yo a los niños pequeñitos cómo les enseñaban a nadar. Pero como usted dice, acompañado de los padres siempre. Ahí existe una sola piscina, no hay la piscina pequeña. Entonces siempre les tenían a ellos a la orilla, más no un poco más alejados, para que vayan familiarizándose con el agua. Entraba el papá o la mamá y jugaban con ellos, pero como le digo, solo en el filo, más no más adentro, en la parte más, no tan honda, mejor dicho. Ahí pasaban los niños pequeños. Jugaban, creo que les tenían como unos 40 minutos de exagerado, y de ahí les sacaban, les cambiaban y ya se iban. Eso es lo que yo vi en ese entonces, Mario. Muchas gracias, Iván. Justamente, ya te doy la mano, Diego, espérame un segundo. Justamente, y es importante lo que acaba de decir Iván, ¿sí? Eso es una clave. El tiempo de duración de la clase de los niños de la primera infancia o los niños más chiquitos no tiene que sobrepasar, inclusive de 3 a 6 meses puede llegar de 20 a 30 minutos. Niños de 3 a 6 años ya llegan a máximo 40 minutos, ¿sí? Porque justamente es un tiempo justo y para la edad de ellos y para que poco a poco vayan, vayan teniendo sentido de cómo va la clase, que se vayan familiarizando. Y la idea es tampoco, a veces los niños comienzan a jugar. Entonces el tiempo ideal
donde los niños los puedes tener controlados, el niño no se agobia, digamos, y quiere permanecer motivado por la clase. Diego Álava, dígame por favor. Diego, Sí, profe. Justamente eso le quería mencionar. O sea, yo hace algún tiempo, antes de empezar con el tema de aguas abiertas, empezando clases de natación en la Liga Deportiva de acá de Manta, la cual es una bonita experiencia, en este caso trabajar con niños en la natación, porque cada minuto es importante ahí, porque el niño, como es un entorno que casi no interactúa, entonces todo es juego. Y, y llega un momento, como usted lo mencionaba, de que ya no le interesó. O sea, se dedica a hacer otras cosas, se dedica a buscarlo, porque a todo le encuentra juego. Entonces, entonces hay que aprovechar el tiempo, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, una hora pedagógica. eh, Creo que ayudaría bastante, pero pasar de ahí ya es muy difícil porque el niño empieza a distraerse, ya le empieza a molestar. En este caso, acá en la costa hay una temporada que el agua es súper caliente, es muy rica, pero hay días, hay temporadas que fría. es súper fría, así está haciendo un sol, es súper fría el agua en la piscina. Entonces eso se trata de ver también, de buscar las temporadas idóneas para poder brindar el curso. Entonces es muy bonito, profe. Gracias, Diego. Sí, justamente lo que dice Diego es también importante, lo que mencionó Iván. Iván sin tener, o sea, digamos, sin tener el conocimiento de la natación como tal, pero muy bien lo que comentó Iván, que él observaba que los padres estaban ahí y que también eran unas clases cortas, ¿sí? Recuerden que un profesor con edades de 3 a 6 años, máximo, puede manejar unos 6 5 niños si él está solo directamente con los niños, porque un segundo en el agua que se descuida le causa una mala experiencia al niño y el niño no regresa más a nadar. Entonces, los cursos vacacionales que se realizan en las diferentes provincias, en las diferentes piscinas, a veces meten un profesor con 20 niños. Eso metodológicamente no es lo adecuado, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes lo conozcan, primero porque el niño no va a aprender nada. Segundo, va a estar solo jugando y muchas veces es como para pasar tiempo. Entonces, actualmente, por ejemplo, cuando son los cursos vacacionales, es donde el niño no aprende, prácticamente solo va a distraerse. Si ustedes quieren que sus hijos aprendan, es mejor meterlo, digamos, en el horario escolar, donde van a haber menos niños y los niños van a asimilar realmente bien los contenidos que se les va a impartir. Van a estar más concentrados, son clases cortas, de menos número de niños y es importante cuántos niños, o el profesor, según la metodología que utilice, cuántos niños puede abarcar. Pero ya en esas edades, si no se recomienda, o sea, 10 niños es imposible. O sea, para un profesor, 10 niños en el agua, se le hunden dos y se ahogan los dos. O sea, es imposible, ¿sí? Si no tienen flotación, tiene que estar máximo 5 o 6 niños en una piscina pequeña. Lo que dice Iván, cuando los niños están en una piscina grande, por ejemplo, en las piscinas de Guayaquil, que son de 50 metros, que tienen mayor profundidad. La piscina de 25 puede ser de 1,60 m a 1,70 m de profundidad, pero las piscinas de 50 metros, las piscinas olímpicas, las piscinas de Juegos Olímpicos tienen hasta 3 metros de profundidad. Imagínense un niño que se le enseñe en una piscina de 3 metros de profundidad. Solo hasta que baje el profesor, si se ahoga un niño y trate de sacar al niño, se le puede ahogar a otro. Entonces, tienen que prever mucho los implementos, a veces utilizan los gusanos y los diferentes implementos que ya vamos a ver, justamente para poder tener una visión. Y se pide y se exige en los cursos vacacionales, bueno, aquí en Quito ya creo que en todas las piscinas, que cuando exista curso vacacional tiene que haber un salvavidas afuera, porque el profesor en el agua a veces no tiene una buena visión y un control de los estudiantes, porque está, digamos, a la misma altura que los niños. Pero cuando está fuera del agua, alguien puede observar si alguien se ha tragado agua o qué está pasando, ¿no?
Inclusive nosotros hemos tenido el caso de niños que han convulsionado en el agua, imagínense en eso. Y a veces no es culpa, digamos, del profesor, porque, o sea, porque no sabe que tiene esa condición. Entonces es importante también cuando ustedes den este tipo de enseñanzas, si algún rato tienen la oportunidad, saber el antecedente del niño. O sea, si tiene, por ejemplo, síndrome de Down, si tiene algún tipo de anomalía, observar o decirle si le doy la clase, pero uno. O sea, yo con el niño que tiene, digamos, cierta discapacidad, porque ahí es más difícil el control. Con niños que ya tienen deficiencias, no digamos de deficiencias en atención o alguna enfermedad, es importante que las clases sean más personalizadas y más lo que es la formación básica o la familiarización, ¿sí? Son clases casi individuales que se da porque es muy difícil controlarlos y a veces, por ejemplo, los niños autistas, que yo también tuve la oportunidad, ellos no miren el peligro. Entonces tú le dices, no te sumerjas y él se sumerge. Ellos ya se ponen el flotador y piensan que saben nadar, entonces se botan. O sea, tú llegas a la piscina y si no estás primero que el guagua se bota pensando que ya sabe nadar. Entonces tienes que tener mucha precaución cuando des a la formación, porque son niños, o sea, que los niños que tienen algún tipo de dificultad son niños diferentes que hay que manejarlos con mucho don, justamente en la enseñanza y con mucho don y ojo clínico para poder enseñar, porque el proceso en el medio terrestre es fácil, pero el medio acuático es otra cosa. Y si estamos hablando de piscinas muy grandes y profundas en la enseñanza, hay que tener mucha precaución, ¿sí? Eso sí es importante, precaución en estas edades, por favor. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. A ver, Andrea, por favor, ¿me ayuda? Objetivos de la formación básica. El desarrollo de las cualidades básicas está encaminado a lograr dos objetivos fundamentales: seguridad en el agua, capacidad de nado. Ya. Ahí mismo para que me ayude usted, por favor. Y aquí vamos a ver, seguridad en el agua. Seguridad en el agua. Sumersión. Introducir la cabeza en el agua, abrir los ojos debajo del agua, desplazarse debajo del agua. Respiración. Respiración consciente, ritmo en la expiración e inspiración, respiración con movimientos. Saltos. Saltos desde el borde de la piscina, elevando el nivel del salto, aumentando la profundidad del agua. Capacidad de nado. Flotación. Flotación ventral, flotación dorsal, flotación con deslizamiento. Locomoción, movimientos de piernas, movimientos de brazos, coordinación de movimientos. Muchas gracias, Andrea. A ver, señorita Andrea, justamente, sí se dieron cuenta, ¿no? Los objetivos de la formación es la seguridad en el agua y capacidad de nado. Entonces, dentro de la seguridad en el agua, el mismo nombre lo dice. ¿Qué buscamos? Que el deportivo, no sé si puedes, ahí, André, observar lo que dice la sumersión, es cuando o sea, pues por si acaso, si no tienes conocimiento, cuando la persona está dentro del agua, ¿sí? Entonces, respiración es lo primero que se enseña y el salto. No sé si tú has tenido alguna experiencia sobre la seguridad en el agua o has visto tu propia experiencia sobre estos ejercicios, ¿sí? Cuando aprendiste a nadar o tienes conocimiento. La verdad es que sí, pero no tuve una buena experiencia, ¿no? Pasa que le puse a mi hija pequeña en cursos vacacionales y tuvo una alta demanda de los cursos, estuvieron demasiados niños y ella tuvo un susto por ahí y no tuvo la tabla cerca ni el gusano y sí se me asustó y ya ella no quería regresar a los cursos de natación. Y Ya. tocó otro proceso para que ella sienta esa seguridad, la vuelva a sentir esa seguridad en el agua, porque ella no quería retornar. Justamente lo que comenta Andrea, eso es, miren que ella está contando una vivencia personal. Esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando un niño se asusta es muy difícil
que a veces regrese. O sea, más bien Andrea tuvo la paciencia de llevarle, decirle, no, o sea, tienes que aprender a nadar. Y yo les digo, aquí en este país la gente tiene que aprender a nadar. O sea, en todos los lugares. Si se van a, por ejemplo, a Yaguarcocha, al Cuicocha, tienen lagos. Si se van a ¿cómo se llama? A baños, tienen ríos. O sea, por todos lados hay agua. Tienen océanos, mares, Galápagos. Pero bueno, yo paso mayor tiempo también en Ibarra, ¿no? Y vivo justamente por la laguna de Yaguarcocha. Y es muy triste porque también nos falta muchísima educación como turistas. Y de parte de los señores, por decirle que alquilan los botes, el ser obligatorio abrochar los seguros de los chalecos que se solicita a los turistas usar. Y se ve, se suben a las lanchas y sí ha habido accidentes que han costado muchas vidas en la Muchas laguna. vidas. Y es por el tema de que no se les exige las seguridades respectivas. Sí, exacto. Justamente lo que dice Andrea tiene toda la razón y de eso inclusive ha salido en los medios, ¿no? En televisión justamente que a veces vamos a un paseo y justamente por querer meter 10, 20, 30 turistas no tienen los chalecos y después ha pasado desgracias. Entonces es importante ustedes como docentes, como educadores, como magister que van a hacer conozcan todo esto. O sea, si ustedes, por ejemplo, ya como Andrea, como actualmente ya como madre, y ella cuando tenga sus nietos, o sea, va a ir a una piscina donde realmente le den seguridad, porque ya su hija lo vivió. Y ella cuando sea madre, le va a pasar lo mismo. O sea, si mi hija aprende a nadar, tengo que ver primero que esté que el profesor sepa manejar el grupo, porque si son demasiados niños, realmente no va a aprender, va a jugar, ¿sí? Y si va a jugar, no va a haber mucho control. Y si no hay un salvavidas, puede pasar un susto o una tragedia. Entonces es importante que durante estos procesos, por ejemplo, la sumersión o este tipo de seguridad en el agua también se dan en piscinas pequeñas, donde los niños pueden pisar, ¿sí? Entonces por eso hay la piscina grande y la piscina pequeña. Los niños es más fácil que metan la cabeza. Entonces en la enseñanza se les dice, a ver, sáquense los lentes, metan la cabeza, ellos cierran los ojos. Ahora sí, meten la cabeza y van a su compañero. Meten la cabeza y vean qué número estoy poniendo. Entonces se comienza a jugar con los niños, pero siempre con la guía del docente, ¿sí? La respiración es otro tema de seguridad, porque la mayoría de gente no sabe respirar. Entonces dice, bueno, nada durísima y no respiran. Digo, respira. No, es que si respiro ya no avanzo o si respiro no coordino. Entonces la respiración y la sumersión es lo primero que se enseña y la respiración consciente. Inhala, se exhala por la nariz, boca, las burbujitas, el ritmo de la respiración. Toma aire, bota burbujas. Entonces tú les enseñas a tomar y a botar aire, pero hacerlo de manera, primero lo hacen de manera inconsciente y después de manera consciente. ¿Qué significa? Que toman siempre y acuérdense que la respiración siempre es rápida y boto suave en el agua. Pero yo primero tengo que hacerlo consciente. Después ya es algo muy fácil de hacer porque ya es un movimiento adquirido que ya se va haciendo un hábito y ya después es como comer. Al principio me concentro mucho en alzar la cuchara, en hacerlo bien, en no regarme, y después ya es un poco un movimiento automatizado. Algo pasa con la respiración consciente es porque ellos saben que cuando sacan la cabeza tienen que respirar. Cuando meten la cabeza, botan las burbujitas. Pero si ellos tratan de respirar con la cabeza dentro del agua, o sea, tratan de tomar aire, se van a ahogar. Entonces, son ciertos movimientos que se van coordinando y que es importante justamente como lo vemos después, el salto que se den al nivel del agua, fuera del agua, aumentando la profundidad, donde ellos pueden hacer el salto, la sumersión y la respiración. Entonces aquí ya se van juntando elementos técnicos que uno ayuda al otro, ¿sí? Entonces, eso van a ver mucho en la natación. Pero sí es importante que el profesor domine esto, porque yo le digo, ahora respiramos, ahora vamos a flotar, ahora vamos a saltar, pero no sabe el profesor por qué lo está haciendo, ni para qué me sirve. Entonces, el niño, por ejemplo, que haga un salto y no sabe respirar, el niño se va a tragar agua. Sí, no es que hago el salto y hay niños, no sé si han visto en las piscinas que a veces se tapan la nariz cuando saltan.
Es porque no tuvo justamente una preparación. Típico, me lanza el agua y se tapa la nariz. O lo que le pasaba al compañero que decía que él quiere aprender la vuelta olímpica. Fue porque le faltó aprender un poquito más la respiración, la sumersión, cómo botar el agua dentro de, o sea, cómo botar las burbujas dentro del agua. Entonces, todo esto va en la seguridad y en el transcurso de la experiencia de los niños van aprendiendo, digamos, los ejercicios. Una vez que ya dominan, le ponen un nivel más fuerte. Por ejemplo, abrir los ojos, ahora con lentes, ahora sin lentes, buscar objetos dentro del agua. Ahora respiran cada 2 brazadas, ahora respiran cada 10 patadas. O sea, usted le van poniendo dificultades cuando el niño ya va avanzando. Acuérdense, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más fácil a lo más difícil. Igual en los saltos, un salto desde el borde de la piscina, un salto desde una plataforma, un salto desde el partidor, salto y me quedo varios segundos dentro del agua, aumentando la profundidad, aumentando el tiempo. Entonces ustedes pueden ir jugando con los mismos elementos técnicos y según la edad también ir aumentando. Por ejemplo, a ver, ahí sí alguno de los que no ha participado y desee participar, ¿qué pasaría y si se debería tomar estos aspectos en la seguridad del agua en las personas adultas? ¿Quién diría? Estamos hablando de niños, pero se me ocurre que viene una chica y quiere aprender a nadar, ¿hacen o no hacen estos aspectos también con ellos? Carlos Freire, alguien que no ha participado, Carlos. Claro, profe, y con mayor razón, ya que un niño va a ser un poco incluso más liviano que una persona adulta. Entonces aquí hay que incluso, qué sé yo, en un rescate o en alguna situación de ahogamiento, tener mucha más precaución y tener aquí un salvavidas con mayor razón. Ya, Carlos, pero tú también trabajarías con ellos exactamente todo esto, ¿sí o no? Claro, de la misma forma, porque es una secuencia que hay que seguir con todas las personas para que aprendan el arte de la natación. Muy bien, excelente respuesta, Carlos. Sí, esto es importante en todos los niveles, como si viene una persona de tercera edad, igual. Si viene una persona con discapacidad, igual. O sea, quien sea la persona, tienen que llevar esto. Iván Marcelo Ordóñez, siga. Profe, una consulta. En el caso de las personas que ya han tenido un trauma con los cursos de natación, pero ya es gente adulta, ya son personas adultas, ¿qué tipo de trabajo tendrían que hacer ahí? Porque hay personas adultas que, o sea, uno como sea se mete a la piscina, ¿no? Pero hay personas adultas que ellos no se meten a la piscina porque ya tuvieron ese miedo o esa sensación de ahogamiento y dicen que ellos no, lamentablemente ellos, por más que sea así, sea lo que sea, ellos no topan el agua. Y ahí es lo que aconsejable tomar clases una a una personalizada, donde el profesor se mete al agua. Verán, como es en el agua, acuérdense que somos más hidrodinámicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay peso del cuerpo. Entonces yo le puedo cargar a usted en el agua sin ningún problema. Entonces ahí es importante que para las personas adultas que ya tienen algún tipo de problema o de miedo, el profesor esté dentro del agua. Y sí es importante que aprendan a nadar o por lo menos a flotar y a respirar para que cuando llegue al borde de la piscina le pueden dar los primeros auxilios. Pero sí es importante para estas personas hacerlo uno a uno. Es mi mejor recomendación porque en manera grupal no lo va a lograr. Primero por temor, segundo por vergüenza. Hay personas que no les gusta. Yo tengo niños y personas adultas que, por ejemplo, que estén gorditos, obesos o que no quieren que les vean la barriga. Hombres y mujeres se ponen con camiseta. Digo, ¿cómo vas a nadar con camiseta? No, yo me pongo así. Y se meten a la piscina con la camiseta porque no quieren que les vean. Entonces, vas a encontrar de todo, pero sí es importante el dominio y la destreza del profesor para poder dar nuevamente esa seguridad, ¿sí? O sea, que sea uno a uno y con un profesor en el agua. O sea, de ley tiene que ser con profesor en el agua. Si no, no te recomiendo, no le vas a quitar el trauma. Al contrario, solo va a perder su tiempo porque no vas a lograr que vuelva a nadar, ¿sí? A ver, con respecto a la capacidad de nado, es todo lo que es la flotación ventral y dorsal. Todo el mundo dominamos esos conceptos, ¿no? Boca abajo, boca arriba. Recuérdense que todo esto son palabras técnicas, o sea, palabras, digamos, que utilizamos nosotros como profesionales. A un niño, ¿cómo le pondríamos?
o como fácil, yo como le explico a un niño, siempre utilicen palabras sencillas, ¿sí? Boca abajo, boca arriba. Si no les entienden qué es boca abajo, les digo, yo les digo, a ver, a los bebés o a los chiquitos, a ver, vamos a mirar el piso, vamos a mirar el techo, o sea, cosas, recuerden utilizar movimientos y ejercicios de acuerdo a las edades y a los grupos, ¿no? Un bebé, un niño chiquito, inclusive no te entiende. Entonces, tú le tienes que, vamos a buscar un objeto dentro de la piscina. O sea, tienen que ir básico. No van a utilizar terminología de flotación ventral y dorsal porque el niño no va a entender. ¿Sí? Entonces, de ahí viene flotación con deslizamiento. O sea, primero lo hago, por ejemplo, lo que dice en el muertito, boca abajo, boca arriba, y después con flotación y desplazamiento para que el niño se desplace, igual la persona adulta. Locomoción es movimiento de piernas y brazos. A ver, vamos a ver de los que han hecho cursos vacacionales. ¿Qué es lo primero que se enseña después de la seguridad en el agua? ¿Piernas o brazos? ¿Qué les enseñaron a ustedes primero? ¿Piernas o brazos? Natalie Ramos, dele. Piernas, primero el movimiento de las piernas. Perfecto. Y ese creo que también es pregunta de examen. Ya les digo una pregunta de examen al principio. Piernas o brazos, lo primero que se enseña de todas las técnicas de nado en cualquiera de los 4 estilos son las piernas, ¿sí? La posición del cuerpo y las piernas. Cuando el niño domina las piernas, va a ser fácil que mueva los brazos. Si el niño no domina las piernas, va a ser muy dificultoso que pueda coordinar el movimiento de brazos y respiración, ¿sí? Entonces, correcto, Natalie, muy bien. Ahora, hábitos motores en la natación. Aquí vienen las cualidades básicas, lo que vimos. Sumersión, saltos, respiración, flotación y locomoción. Sumersión, ¿qué era? Nos metemos en el agua. Saltos en el nivel de profundidad. Respiración, consciente e inconsciente. Ejercicios para tomar aire. Flotación, boca abajo, boca arriba y desplazamiento. Y locomoción, movimiento de brazos y piernas. Técnica de los estilos. ¿Cuántos estilos tenemos? A ver, ¿cuántos estilos? Ahí está. Cinco están. ¿Cómo? ¿Pero cuántos estilos? No, no, pero ahí no está estilo. A ver, libre, espalda, Son pecho y 4 mariposa. estilos. Ujú. 4 estilos, salidas y vuelta. Ya. A ver si han escuchado. El delfín, que se utiliza también en el buceo, que se utiliza en las monoletas, que se utiliza en algunos, es considerado ya como el quinto estilo, porque se utiliza en todos los estilos, que ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La ondulación o el delfín, o como ustedes, o como es que dicen los niños, la patada de, tienen un nombre que ellos saben decir los chiquitos, me fue el nombre. Pero bueno, la patada de delfín o la patada de mariposa es la que van a ver siempre en todos los estilos, en las salidas, en las vueltas de las 4 técnicas de nado. A ver, pregunta de examen, a ver, de estas 4 técnicas de nado, ¿cuál sale desde dentro de la piscina? A ver ahí, alguno de los de natación. En mariposa. Dentro de la piscina, ¿cómo que mariposa? Espalda. Espalda, muy bien, Espalda. Mónica. Anótase un punto ahí, Mónica. Mónica por ahí, Galeón. Y también Mónica y alguien por ahí también, ¿quién era? Natalie. Sí, ahí anótese Gracias. en un punto. Sí, Salto, profe, espalda, saltos. porque el libre sale desde el partidero. El pecho sale desde el partidero. La mariposa desde el partidero, pero espalda parte desde la piscina. Sí, van a ver, después ya vamos a ver el tema de la natación, de las salidas. Van a ver que el deportista tiene que entrar al agua para hacer a sus marcas y salir. Es el único estilo que parte desde dentro de la piscina, ¿sí? Aquí vamos a ver etapas de la natación, ¿sí? A ver, ¿quién me ayuda ahí? ¿Alguno de los chicos? Las Yo le chicas ya ayudo, han participado, chicos. le ayudo, profe. Ya, siga por favor, gracias. Etapas de la natación. Etapa de iniciación de 6 a 10 años.
Fase de formación básica de 6 a 7 años. Fase de enseñanza de las técnicas de 8 a 10 años. Etapa de formación de 11 a 13 años. Etapa de altos logros a partir de los 14 años, donde está la fase de perfeccionamiento de 14 a 15 años y la fase de alto rendimiento de los 16 a los 26 años. Ya. Muchas gracias. Johnny, ¿tú de qué? Johnny es, ¿no? La persona que está participando. Iván Iván, perdón. Iván. Iván, ¿cuál es tu apellido? Que no me sale. Ordóñez. Iván Ordóñez. Ordóñez. Iván, con respecto a lo que conoces, sobre la fase de alto rendimiento, eso es la etapa en natación. ¿En algún otro deporte? ¿Cuál en el tema de las edades? Por ejemplo, la natación, o sea, van a encontrar nadadores olímpicos o la fase de alto rendimiento de 15 a 25, 26 años. No sé qué de otros deportes conocen que puedas dar una comparación con la gimnasia, Hay, sí, deportes de hay contacto. gimnasia, sí, hay los que son de alto rendimiento, la mayoría son desde los 15 años, ya son de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque ellos creo que se retiran un poco más antes por el tipo de lesiones y situaciones que tienen ellos. Aparte de eso, deben tener un peso ideal, sería en este caso, mantener un peso. Entonces, ya saben que a partir de los 28, 30 años, mantener un peso ya es sumamente difícil. De lo que es en los deportes de contacto, en la lucha también hay lucha, judo. Hay deportistas de los 16, 17 años que ya están considerados para el alto rendimiento. En el taekwondo de igual manera. El taekwondo, profe, así es. Sí, de igual manera, deportistas de 16, 17 años, dependiendo del nivel y las características físicas o el somototipo que ellos tengan, son tomados en cuenta para el alto rendimiento o para ciclos olímpicos. Eso sería pro. Muchas gracias. Sí, justamente aquí vemos y van a encontrar, por ejemplo, en lo que dice el compañero, vemos niños en la gimnasia, no sé si alguien conoce la gimnasia artística, rítmica, todo este tipo de acrobacias, ellos comienzan desde edades tempranas, a los 5 o 6 años, ellos ejecutan movimientos mortales a la máxima intensidad posible. Entonces ustedes ven que los gimnastas son pequeños, tienen su centro de gravedad diferente, son más pequeños, justamente porque les ayuda a hacer las acrobacias. Y ellos vemos, inclusive ya se prohibió en los Juegos Olímpicos ciertas edades, porque ya había niños que nos estaban en los Juegos Olímpicos de 10 12 años, que cumplían la destreza, en las destrezas para, digamos, para poder participar en este tipo de eventos, pero las edades está demasiado corta. Entonces, a veces este tipo de entrenamiento lo que hace es, digamos, acelerar el proceso de envejecimiento de los deportistas, porque ustedes están llevando a un niño, imagínense que tenga que entrenar 8 horas diarias un niño de 14 15 años, cuando su cuerpo fisiológicamente todavía no se encuentra ni desarrollado. Entonces, aquí vemos el deporte de alto rendimiento no es salud. Eso sí tienen que saber. Y creo que todos han pasado por eso y han escuchado. Porque justamente lo que comentó el compañero, las lesiones, ¿sí? El deporte de alto rendimiento es nocivo, o sea, es tener 16 milimoles de lactato en sangre no es algo normal. Tener más de 200 pulsaciones no es algo óptimo. Entonces ya el deporte de alta intensidad, trabajos de VO2 máximo, trabajos intensos, imagínense un niño que todavía su cuerpo no está desarrollado y que muchas veces tienen que someterse a ese tipo de entrenamiento. Entonces, actualmente en el país vemos los juegos, antes había juegos nacionales absolutos, ahora ya tenemos juegos nacionales juveniles, prejuveniles, ¿sí? Entonces, esto ha hecho a las federaciones y a los entrenadores a veces, ¿en qué? En olvidarse del proceso. Entonces, quieren tener resultados rápidos porque tienen que presentarse en juegos nacionales prejuveniles o juveniles. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la natación, con los hombros, con el manguito de rotador, con los ejercicios que se hacen dentro y fuera del agua, porque podemos lesionar y lógicamente que no, el niño nunca llega ni siquiera al alto rendimiento, ya hablando de lo que es la natación competitiva. Se enseñan las técnicas de nado, pero ya vemos, por ejemplo,
juegos nacionales con niños de 11, 12 años participando en este tipo de evento, donde las federaciones o las provincias ganan por medallas de oro. Entonces, lo que buscamos es forzar a los deportistas. Y si estos no tienen una base sólida en la iniciación y en las etapas de formación, podemos causar una lesión. Entonces, es importante que las personas o las personas que se dedican al entrenamiento hagan las etapas de formación y de iniciación digamos, con una base sólida, si tienen una proyección con un deportista de alto rendimiento. En la época en la que yo me gradué en la UPCE, había un profesor de atletismo, justamente que llevó a una de las deportistas y fue medallista en, en una de las disciplinas de atletismo. Entonces él contaba y él ponía la anécdota que él le llevó todo el proceso a la chica, que inclusive creo que era sobrina de él. Entonces, cómo él ha tenido que lidiar justamente con las lesiones, también ha tenido que lidiar con la federación, porque ellos eran de una federación que no les apoyaba mucho económicamente, entonces a veces no tenían como los recursos para que la chica se alimente bien y poder rendir al máximo. Y a pesar de eso, lograron una buena participación en algún mundial que fuera. Entonces, vemos ya las Olimpiadas, antes eran las Olimpiadas generales, ahora ya vemos Juegos Olímpicos de la Juventud. ¿Qué nos obliga aquí? A cambiar un montón la planificación, en actualizarnos. Ya los Juegos Olímpicos de la Juventud creo que son en Qatar y ya hay una edad donde los niños entran creo desde los 15 hasta los 18 años. Entonces, Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso hace 20 años ni se conocía ni se escuchaba. Juegos Sudamericanos de la Juventud. Y hoy, ahorita nosotros llevamos un deportista a los Juegos Sudamericanos, igual con 16, 17 años, donde buscamos el máximo rendimiento. Pero es un nadador que lleva desde los 5 años nadando, que me comenzó con la técnica de formación. En el transcurso de los años se fue aumentando las horas de entrenamiento, los kilómetros y el entrenamiento dirigido justamente para tratar de llegar al alto rendimiento. Que todos llegan, todos no llegan. En el semillero van a encontrar miles de niños, pero ya en el alto rendimiento muy pocos. Y en la natación tenemos una limitante, el costo, ¿sí? Es un deporte como el tenis, como el béisbol, es un deporte caro, ¿sí? Es un deporte muy caro porque, por ejemplo, para que tengan una idea, no sé si han escuchado de los fasting, son trajes de competencia de natación que cuestan sobre $400. Entonces, los nadadores que ya nadan con Garmin, un reloj Garmin que se utiliza en muchos deportes, tiene una de $500 a $1,000, $1,200. Un pulsómetro, yo trabajé con lactato, mi tema de investigación fue la relación entre lactato y glucosa con un sistema de entrenamiento. Entonces, esa investigación también tuvo un alto costo, porque el equipo de lactato vale como $600. Cada tira de lactato o el shot que vienen 20 tiras de lactato, 80 y pico de dólares. Entonces ya el alto rendimiento no solo requiere entrenamiento, sino también requiere de un equipo multidisciplinario y de apoyo económico para poder cubrir todo esto, ¿no? Todo lo que necesita el niño. Entonces vemos que la natación, así queremos decir que es un deporte masivo, no es tan masivo como el fútbol o algunas otras disciplinas, porque necesitamos pagar mantenimientos, que ya lo vamos a ver, de piscina, necesitamos comprar gorras, necesitamos comprar lentes, necesitamos comprar cosas de competencia, aletas, paletas y un montón de cosas que tienen una vida útil. Si hay, como si aquí hay algún ciclista, que yo también practico ciclismo, las llantas de ciclismo también tienen una vida útil. Sí, los zapatos de los corredores tienen una vida útil, ¿sí? Ya cuando dice, ya has corrido 3, 4, 5 meses, hay un desgaste, entonces no puedes seguir corriendo con los mismos zapatos. Los clavos y deportes, y van a ver que ciertas disciplinas deportivas en el transcurso de los años o el tiempo, si ya entran a la formación y al alto rendimiento, requieren un aporte económico que muchas veces no es solventado por las federaciones, sino por los propios padres de familia para que los deportistas lleguen al alto rendimiento. Entonces aquí vemos muchas cosas, ¿sí? A ver, ahora pasamos a la siguiente diapositiva. La etapa de iniciación.
que estamos viendo. A ver, ¿alguno que quiera participar, por favor? Yo, profe. Dele, por favor. Etapa de iniciación. Objetivo general. Desarrollar la familiarización con el medio acuático y las habilidades motrices básicas. Objetivos específicos. Adaptación al agua, respiración, flotación, propulsión y equilibrio. Desarrollo de la coordinación motriz general. Introducción lúdica a los movimientos básicos de los estilos. Fomentar la confianza, seguridad y disfrute en el medio acuático. Estimular capacidades físicas básicas de forma global. Resistencia general, movilidad. Muchas gracias. ¿Qué es lo que venimos hablando? Otra persona, etapa de formación, por favor. Yo le ayudo, Miguel, profe. Ok, sí. ok. O Miguel, o cualquiera, no hay problema. ¿Quién es? Objetivo general, consolidar la técnica de los estilos de natación y desarrollar las capacidades físicas de forma progresiva. Objetivos específicos, perfeccionamiento técnico de los 4 estilos, crawl, espalda, pecho y mariposa. Desarrollo de la coordinación específica y eficacia del gesto técnico. Introducción al entrenamiento sistemático y estructurado. Mejora progresiva de las capacidades físicas, resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Iniciación a la competencia y aprendizaje de aspectos reglamentarios. Desarrollo de hábitos deportivos, disciplina, responsabilidad, constancia. Muchas gracias. Esta es la etapa de formación. Y el otro compañero que nos queda en la etapa de alto rendimiento. Ok. Objetivo general. Profe, ¿me escucha? Disculpe, ¿se escucha bien? Sí, 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 te escucho. Ok. Objetivo general. Optimizar el rendimiento competitivo a través del máximo desarrollo técnico, físico, táctico y psicológico. Como objetivos específicos tenemos el perfeccionamiento y automatización del gesto técnico en condiciones de alta intensidad, desarrollo específico y máximo de las capacidades físicas según la prueba, planificación y periodización avanzada del entrenamiento, optimación de la estrategia competitiva, ritmo, viraje, salidas. Control de seguimiento de variables fisiológicas, el lactato, VO2, VO2 max, perdón, etcétera. Desarrollo de habilidades psicológicas, concentración, control de estrés y motivación. Y por último tenemos prevención de lesiones y optimización de recuperación. Ya. Con respecto a lo que está leyendo Johnny y Ivy también, ya estamos hablando de la etapa de alto rendimiento, ¿sí? Con respecto a las otras dos etapas, Johnny, tú aquí, ¿qué ves la diferencia del alto rendimiento? ¿Qué nos quiere decir el alto rendimiento con respecto a lo que estás leyendo? Aquí sí puedes observar que ya hay muchas otras variables que en la formación no se ven o en la enseñanza, ¿no? Entonces, no sé qué me puedes argumentar con respecto a lo que estás viendo en la diapositiva. Bueno, desde mi punto de vista, lo primero que podemos tomar en cuenta, ¿no? Lo que menciona aquí, el perfeccionamiento del gesto técnico en condición de alta intensidad. O sea, ya como usted lo menciona, estamos preparándonos para una competición de alto rendimiento que conlleva el cierto periodo para avanzar a una competición, ¿no? Luego de eso tenemos control de seguimiento de variables fisiológicas, ¿no? Como el tema del lactato, el VO2 max, perdón. Entonces también eso varía mucho en tema cuando eres un deportista de alto rendimiento y cuando estás en la etapa de preparación o de iniciación. Entonces te va también a la otra parte que nos menciona aquí, ¿no? Planificación y periodización avanzada del entrenamiento. Mediante eso vamos a planificar para ver a qué nos queremos preparar, en cuánto tiempo, puede ser de aquí a hacer el plan de entrenamiento para llegar. Último también que nos menciona, prevención de lesiones y optimización de recuperación, que es una etapa muy importante, la recuperación del deportista. Puede ser que, como usted dijo, no entrene 8 horas y descanse 2, entonces no tenemos una recuperación adecuada. Vamos a solamente a generar lesiones a largo plazo por cuestión de algo tan simple como es la recuperación, que no la podemos tomar en cuenta. Entonces, eso también varía mucho en el tema en base a lo que es el alto rendimiento, que tenemos que tener en cuenta eso. Es lo que le puedo
Profesional, profe. Gracias, Johnny. Israel. Yo quiero argumentar algo acerca también de justamente estas etapas. La diferencia de esta con las anteriores es que en las anteriores nosotros prácticamente llevamos al atleta a adaptarse y en esta es totalmente a ejecutar. Ya, esta etapa es totalmente de ejecución. Acá ya no estamos, y es algo que se lo trabaja dentro del alto rendimiento. A un atleta de alto rendimiento ya no se le enseña, ya, porque en teoría él pasó por las etapas de adaptación, de preparación, donde se le ejecutó absolutamente toda la enseñanza para que venga prácticamente la etapa ya de alto rendimiento y ya explote todo lo que vino entrenando. Muy bien, Israel. Justamente lo que dice el gesto técnico, esto ya tiene un gran dominio, sí. Los deportistas que se encuentran en la etapa de alto rendimiento ya tienen un gran dominio de las 4 técnicas de nado. Como son deportes de tiempo y marca, vemos como el atletismo, vemos como la natación, todos los deportes que tienen que vencer un tiempo. Para poder vencer un tiempo, por ejemplo, dice los nadadores que quieren clasificar con marca A los Juegos Olímpicos en la prueba de 100 metros libres tienen que hacer un tiempo de 47 segundos. Tienen que primero tener un dominio técnico. Segundo, cumplir con ciertas competencias internacionales que la validen su participación en los Juegos Olímpicos y tener ya entrenar en condiciones de alta intensidad, ya que los deportistas de alto rendimiento tienen entrenamientos específicos, desarrollan otro tipo de capacidades físicas, psicológicas, necesitan muchos controles, que se hagan muchos controles con respecto a cómo va evolucionando su entrenamiento, para saber si aprieto o aflojo el entrenamiento, para saber si es que yo estoy, por ejemplo, haciendo una prueba de lactato, una velocidad crítica, que son capacidades que se desarrollan durante la natación, o más fácil para que ustedes me entiendan, trabajo aeróbico, anaeróbico o láctico. Láctico, presencia de lactato en sangre. Vemos que para que estos deportistas puedan tener el máximo desarrollo, tienen que primero entrenar estas capacidades. Y muchas veces estos crean que un estrés fisiológico y psicológico. Entonces tienen que controlar el estrés, tienen que entrenar muchas horas. Los nadadores de natación, algunos entrenan dos o tres jornadas diarias, hacen una de tierra, pueden hacer, por ejemplo, una de tierra y una de agua, o 2 de agua y una de tierra. Algunos entrenan de los 7 días a la semana, entrenan 12 frecuencias semanales, porque entrenan de mañana y tarde o a mediodía. No sé si alguno escuchó el máximo nadador olímpico, Michael Phelps, que él contaba que durante 5 años, 365 días al año, él nadó. O sea, hasta los días festivos. Entonces, vemos justamente que para poder desarrollarse en un medio que no es el nuestro, en el medio acuático, tenemos que tener, primero, controlar el medio, que es el agua. Segundo, no podemos perder ritmo o sensaciones, porque nuestro cuerpo no está adaptado a estar en el agua. Entonces, justamente para evitar perder esto, tenemos que tener muchos entrenamientos en este tipo de medio para adaptarnos y desarrollar. Por ejemplo, un deportista de alto rendimiento muy pocas veces hace descanso pasivo, y actualmente se hace descanso activo, como los que decía, hay futbolistas. Van a ver que los futbolistas tienen muchos torneos, se me ocurre la Copa Interclub, la Copa Libertadores, la Copa, no, entonces tienen como 5 o 6 torneos y todos los futbolistas tienen que llegar al máximo rendimiento de las 4 competencias que hay, nacionales e internacionales. Entonces vemos que ya el macrociclo de entrenamiento para los deportistas de alto rendimiento se divide en pequeños macrociclos o pequeños mesociclos de acuerdo a las semanas que tengo
para desarrollar el máximo rendimiento de ese deportista, porque nosotros buscamos que en todas las competencias estén en su mejor performance. Entonces, para nosotros lograr eso, tienen que tener un montón de desarrollo técnico, físico, psicológico, ¿sí? Entrenar todo tipo de variables psicológicas, que tengan un control del estrés, también que se mantengan motivados, que sepan qué días descansan, cuántas horas descansan. Entonces, todos los deportistas de alto rendimiento tienen que tener un buen desarrollo físico, técnico, psicológico, ¿sí? A esto voy con esta diapositiva y es lo que abordamos y lo que buscamos, ¿no? También vamos a ver, y esto no todas las enseñanzas llevan al alto rendimiento. Por ejemplo, si hay un profesor de colegio, posiblemente lo que ellos buscan es participar en los juegos escolares y ganar medallas. Entonces, los objetivos van cambiando justamente de acuerdo a lo que se quiere lograr o de acuerdo a lo que yo tenga la posibilidad, ¿sí? Si yo trabajo en un colegio, mis objetivos o mi alto rendimiento va a estar que mis deportistas logren medallas en los juegos escolares. No me importa marcas, lo que quiero es una medalla. Entonces, se basa en eso, en logros o en pequeños logros o pequeños objetivos de acuerdo a la función que ustedes desempeñen en cada institución donde ustedes trabajan. Si yo trabajo en una piscina de masificación, lo que voy a buscar es que todos los niños pasen por la etapa de seguridad, que todos los niños sepan la flotación, la sumersión y buscar, por ejemplo, siempre todos los años hacer cursos vacacionales para aumentar o fomentar el desarrollo de la natación. Entonces, los objetivos, las etapas, todo va cambiando de acuerdo justamente al profesional que nosotros nos vayamos a desarrollar. Si alguno de ustedes ha sido entrenador de alto rendimiento, saben que, por ejemplo, los ministerios de deporte te hace hacer un macrociclo con respecto a una proyección del deportista a las diferentes competencias que se va a presentar durante el año, ¿sí? Si soy un profesor de colegio, es totalmente diferente. Si soy un profesor de un club privado, es totalmente diferente, porque tiene que ir de acuerdo a los objetivos que persigue el club o el trabajo que yo estoy realizando, ¿sí? Entonces, esto por acá, chicos. Entonces, aquí vamos a ponerles un esquema de desarrollo de la natación en Estados Unidos en el año 2002, o sea, de hace muchos años, imagínense. Entonces, justamente de todo lo que venimos viendo, aquí van a ver esta pequeña tablita que es un ejemplo, donde vemos categorías y estado de desarrollo. Por ejemplo, aquí le dividen en esta de 0 a 2 años. El objetivo del entrenamiento de 0 a 2 años dice, por ejemplo, es la estimulación en el agua. Objetivos metabólicos y fisiológicos, estimulación kinestética. Objetivos sociales y psicológicos, introducción a actividades motoras. Ya. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí veamos la edad de 2 a 14 años, cuando ya en otros países o en el Ecuador ya es una edad competitiva, donde los niños ya participan en Juegos Nacionales por tiempo y marca, ¿sí? Entonces, de 2 a 14 años en este esquema, vemos que los niños tienen objetivos de entrenamiento de desarrollo aeróbico técnico, aeróbico, presencia de oxígeno, objetivos metabólicos y fisiológicos. El 95% del entrenamiento va dirigido al entrenamiento aeróbico y el 5% del entrenamiento a capacidades anaeróbicas. Capacidades anaeróbicas son capacidades fuertes, donde ya no hay presencia de oxígeno, donde el deportista ya sube su frecuencia cardíaca a pulsaciones no máximas, pero ya estamos hablando de máximas y submáximas, pero en distancias cortas, ¿sí? Eficiencia técnica de integración fisiológica y mecánica, objetivos sociales y psicológicos, trabajo en equipo, motivación, grupo social. Y tareas de entrenamiento necesarias, ya vemos que los niños de 2 a 14 años, algunos nadan 5, 6, 7 veces a la semana, mientras que los bebés puede ser que vayan 2 veces a la semana 20 minutos. Los niños de 3 años puede ser que naden 3 veces a la semana, de 5 días naden 3 días a la semana. Los niños de 9 años nadan 5 veces a la semana. Los niños de 12 años, 6 veces a la semana. Los niños de 14 a 20 años nadan
7 días a la semana o hacen 8 frecuencias semanales, incluyendo ya que la preparación física. Entonces, entre más el niño ya va metiendo el tema de la natación ya como entrenamiento, como actividad deportiva, va a aumentar sus frecuencias semanales, va a aumentar sus objetivos, van a ir incrementando la exigencia de los objetivos, de las capacidades que el niño va a entrenar, como las frecuencias y los kilómetros semanales que estos se enfrentan, ¿sí? Eso, chicos, en esta tablita. De aquí les voy a dejar un ejemplo, ahí lo voy a dejar puesto. Vamos a tomar unos 10 minutos a 15 minutos de receso para que descansen y continuamos, ¿sí?